Bien, continuamos entonces con los pequeños tips y esta parte de trabajo que estamos teniendo tan interesante en la plataforma. Y yo te comentaba que otro tip que por allá te da este autor, siempre estamos analizando, ¿de acuerdo? A el Salazar. Salazar 2002. Otro de los tips que también nos dan y que se me hace muy interesante es que los antecedentes específicamente te van a ayudar expresando únicamente lo que se relaciona con tu objeto de investigación. Chicos, al momento de encontrar un antecedente, no se copia o no se parafrasea todo el antecedente. Te vas a ir a lo más necesario. Por ejemplo, ¿qué es lo más necesario que debes de mencionar de un antecedente? ¿Cuándo se hizo? Obviamente es lo primero, la fecha. ¿Cómo se hizo? ¿En dónde se hizo? Y los resultados y conclusiones a las que llegó el autor. Eso es lo más importante de un antecedente. Lejos de mencionar todo lo que hizo el autor y todo lo que piensa, lo que necesitamos es generar un sustento teórico a mi propio proyecto, pero solamente mencionando lo más necesario. ¿Qué pasa? Que de repente te topas con una tesis que parece que nada más visitó 4 antecedentes y esos 4 antecedentes hizo un análisis de 10 hojas de cada antecedente casi casi, ¿no? Y pues no te deja con un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque pues a la larga no hubo ninguna aportación de ellos. Entonces, sí es necesario mencionarlos, es algo fundamental en tu estudio, pero tampoco abuses de la información. O sea, no vais a hacer una cuartilla por cada antecedente, tampoco. 4 párrafos suficientes. Y acuérdate que cada párrafo tiene cuando máximo 8 líneas, ¿de acuerdo? Bien, otra de las sorpresas que te tenía en esta parte es un esquema. La verdad es un mapa que por allá encontré. Me resultó bastante interesante. Porque pues en una síntesis es todo lo que significan los antecedentes. Primeramente, los antecedentes, pues, ¿qué son? Son referencias, claro. Es una referencia de lo que ha sucedido y lo que puede suceder con tu estudio, que surgen de investigaciones anteriores y se relacionan con la investigación en curso. Creo que hasta acá está muy claro. Se obtienen a partir de la revisión bibliográfica, obvio, de una efectiva revisión bibliográfica, no solamente de poner en internet mi tema de investigación casi casi, ¿no? O mi tema es, ¿qué antecedentes me recomiendan? Casi casi, ponerle a Yahoo respuestas por allá. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de realmente hacer una buena revisión. Fíjate que ahorita investigación cayó en un tiempo en que están en cuarentena y a la larga, pues está bien porque tienen de cierta manera más tiempo para poder ingresar a las fuentes de conocimiento, ¿no? No digo que la cuarentena sea buena, aclaro, pero sí les comento que pues hay en cierta manera más tiempo para esta parte. Bien, los antecedentes de la investigación se dividen en dos, en los teóricos y empíricos. ¿Cuándo son teóricas o cuándo son teóricos estos antecedentes? Son teóricos cuando son parte de la investigación documental. Se supone que en el proyecto anterior tú hiciste una investigación únicamente teórica, es decir, no hubo un instrumento, no generaste resultados, únicamente te basaste en la explicación del problema por el fundamento teórico existente. Ejemplos de esto son documentales, que son videos, los libros, las revistas científicas y los diccionarios especializados. ¿Cuándo son empíricas? Son empíricas cuando ya se generó una investigación o un estudio de por medio, cuando ya hay una tesis inclusive. Son empíricas cuando hablan sobre resultados. Obviamente los resultados van a surgir luego de la aplicación de un instrumento y al mismo tiempo un resultado te genera conclusiones y te da recomendaciones sobre la investigación. También estos resultados pues, pueden ser datos cualitativos o datos estadísticos, también conocidos como datos cuantitativos, que se pueden obtener de entrevistas, observaciones. Y bueno, los datos estadísticos se pueden obtener de una gama bastante amplia de procedimientos para generar análisis. Te hablo de alfa de Cronbach, correlación de Pearson, Spearman, ANOVAs, para generar esta comprobación. Pero bueno, en sí, estos son los antecedentes. El día de hoy te quería compartir esto. Te quería compartir un poco de este tipo de literatura de por medio. Quería que viéramos y analizáramos un poco el tema. Quería utilizarlo como un espacio de preguntas y respuestas porque posteriormente a esto te tengo preparado algo sobre el planteamiento del problema. Te voy a pedir también que hagas el favor de revisar el Drive
y de irte descargando estas guías que ya te he proporcionado, así como de la lectura también de estas guías. Es importante que las leas, las trates de comprender, para que tengas una idea de hacia dónde estamos yendo. Y el formato APA en su momento, la guía tómala como algo para ti, pero tampoco te voy a recomendar que únicamente le hagas caso a la guía. ¿Por qué? Porque a veces nos cerramos a la idea de que los antecedentes tienen que poseer un nombre o una similitud de términos a mi tema. Déjate guiar por los sinónimos, las corazonadas, y para que esa búsqueda sea más exitosa. Maestro, ¿qué me estás sugiriendo? Que yo me guíe por lo que pienso. Claro, claro, porque a la larga lo que piensas que está generando el tema puede ayudarte a una búsqueda de antecedentes más efectiva. Y chicos, las grandes investigaciones, los grandes temas educativos han surgido de la curiosidad. Sean curiosos. Leí algo que me interesó, puedo buscar más acerca de, puedo generar más preguntas al respecto. ¿Quién quita que posteriormente a esto te animes y hagas una tesis? ¿Quién quita que posteriormente a esto te animes y presentes una ponencia, presentes un capítulo de libro? No sé, o sea, hay muchas posibilidades. ¿Hay alguna duda en cuanto a los antecedentes? ¿Alguna pregunta que les gustaría hacer? Este es su espacio, ahora sí que es como casos de la vida real, ¿no? Es su espacio para externar sus lágrimas, sus problemas y todo esto. Nada, ¿seguros? Maestro, Dígame. a mí me causó ruido que hay una parte que nos dice que los antecedentes deben de ir de los más antiguos a los más recientes. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que los antecedentes deben de ir de lo más general a lo más particular. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un antecedente general que es más nuevo que mi antecedente local? O sea, no sé si me estoy explicando. Ujú. Claro, claro. Mira, en este sentido hay dos formas de clasificar los antecedentes. Obviamente hay que obedecer al criterio del año, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que más nos interesa, entender la evolución del problema. Y en muchos casos, ¿con qué te vas a topar, Fernando? Con que va a haber una visión global mucho más reciente que la visión local. ¿Qué pasa que en Yucatán y en México, que cuando se estudia un tema, por lo regular se queda estancado y no se sigue estudiando? Y lo ves en otros lugares que ya hasta hubieron nuevas perspectivas, nuevas aportaciones, y es más reciente. Aquí lo podríamos trabajar de la siguiente forma. Podríamos trabajarlo como el formato nacional o el formato mundial. Entonces haríamos lo siguiente: antecedentes a grandes rasgos, repitiendo el año o el factor del año, irían mencionados en el capítulo 1, ¿de acuerdo? Clasificados por año. Pero ya cuando hagamos el marco teórico, podemos dividir esos antecedentes en se le llaman niveles de interlineado o niveles de estructura en APA. Entonces, podríamos hacer lo siguiente: historia del tema, o a lo mejor marco teórico, capítulo 2, marco teórico. 2.1, contexto general. Contexto internacional, y allá vamos a vaciar todo lo que sean los antecedentes internacionales. Sería el 2.2, ¿no? 2.3, contexto nacional y local, y vaciamos toda la información. Podemos respetar el aspecto de los años en nada más en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 solo van a grandes rasgos. Ya para el capítulo número 2, que es cuando es necesario extender, entonces iríamos haciendo esta discriminación para que no haya este problema. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Sí entiendo que te genere ruido, ¿no? Porque te dicen de repente, o sea, tienes que estructurarlos por año, pero al mismo tiempo tienes que respetar lo internacional y bajar a lo local. Sí, está bien. Entiendo que a veces nos genera ruido. Obviamente, todo se va a expandir y todo se va a terminar de sustentar en el marco teórico. Es allá donde puedes hacer cuantos niveles de interlineado, de apartado o de encabezado consideres necesarios. Así como hay marcos teóricos que llegan del 2.1 al 2.10, hay marcos teóricos que llegan hasta el 2.20, 21, 2.20.1, o sea, dependiendo del tipo de test. ¿Por qué? Porque pues hay muchos factores de por medio. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. ¿Cómo les ha ido con la búsqueda de información en sus temas? ¿Qué hay de por medio? Me interesa conocer pues, cómo está avanzando, cómo se está pasando con la búsqueda de... Maestro, yo tengo un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? A ver. Es que estaba buscando información para
para nuestro tema, que es la concepción docente sobre la educación sexual, pero casi no encuentro o no he encontrado, mejor dicho, material local, inclusive nacional, pero lo hablan de forma muy general. Y pues realmente nuestro enfoque pues es en Yucatán. Te voy a Entonces, dar un megatip, Crisbel. Y te digo de megatip porque te puede ayudar mucho. ¿Has checado noticias o periódicos hemerográficos? no. Fíjate que O sea, he cuando buscado artículos, pero me aparecen nacionales. Ujú. Fíjate que cuando empezó todo este rollo en enseñar educación sexual en las primarias, se dieron inclusive noticias, de papás que acusaban a las escuelas de mostrar demasiado para sus hijos o de mostrar material inapropiado a sus hijos. Esta parte te puede servir para contextualizar un poco más. Ahora sí te vas a topar con el hecho de que no hay tanto en lo local. ¿Por qué, Crisbel? Porque a comparación de otros estados, Yucatán y el sureste del país sigue siendo muy cerrado en esos aspectos. Te vas a topar mucho con información de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que son los parteaguas, ¿no? O donde más se genera información e investigación y todo esto. Pero te vas a topar con muy poco de Yucatán. No pasa nada. A la larga, inclusive tu tema lo podríamos complementar con algunas opiniones de maestros y volveríamos a tu tema mixto para complementar la parte teórica. Ok. Pero es muy difícil, ¿eh? El hecho de que un docente te dé una perspectiva sobre la educación sexual, especialmente porque creemos que lo que muestra el libro es todo lo que se debe de enseñar, ¿no? Y realmente hay otros temas que pues, ya tienen que conocer los niños. Por allá, no me acuerdo si ustedes les comenté, que qué pasaría si un niño ve el resultado de una sífilis, el resultado de una gonorrea, o sea, ¿qué pasaría con el niño? Y mucha gente diría, no, maestro, está muy, muy fuerte, muy subido el tono, pero quizás de una u otra manera los concientices, si ya viendo esto entiendes cómo va a quedar el miembro, cómo va a quedar la piel después de toda esta situación. Solo así van a aprender. Efectivamente, a lo mejor vas a generar conciencia, vas a entender, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, está fuerte la información, pero pues son cuestiones que a lo mejor el niño ya hasta lo vio. Sabemos que en esta época de medios de información, pero los niños a veces ven mucho más de lo que nosotros hemos visto inclusive, ¿no? El Saben problema es más que los adultos. el conocimiento que tienen no ha sido como que explicado, vamos a decirlo así, y aprenden de todo y realmente no se lleva a un aprendizaje tal cual. O sea, porque información sobre la sexualidad hay Efectivamente. un montón, pero no son dirigidos. ¿Por qué? Porque son tabús, perdón, o por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces es lo que nosotros queremos abordar. De acuerdo, muy bien. Y si es un tabú, ¿por qué? Porque de repente el mismo maestro tiene miedo de hablar de sexualidad, ¿no? Desgraciadamente en las casas y en los poblados, mayormente en los poblados lo he visto, que no le dicen al niño, ¿sabes qué? Se llama pene, se llama vagina, o sea, son tus cositas. O sea, y siguen con ese tipo Pollito. y siguen con este tipo de pensamiento, ¿no? Que de verdad, si tenemos que hablar de un término retrógrada, creo que hablaríamos de esta parte, ¿no? O sea, la Mars creo que debería de hablar de esto más que de sus quejas de por medio. Porque sí, pues todavía Maestro, estamos allá. ¿Qué pasó? un detalle, hablando de igual de la investigación del tema, yo me puse a ver como que del otro lado del mundo y lo que me estoy topando mucho es que sí se habla de educación sexual en Europa, pero ahí pega mucho la educación católica. Ujú. O sea, la mayoría de los documentos que he encontrado, o sea, hablan educación sexual, pero desde un enfoque religioso. Entonces, parece nada, pero queda casi igual que aquí, porque igual mucha gente está cerrada en pensamiento por la religión. De acuerdo, pero sí, no, fíjate, mientras no te vuelvas monja, todo bien, ¿no? Porque pues No, eso jamás. puede ser que te lave la cabeza esa parte de Yo no la creo, maestro. religión. Pero bueno, fíjate que algo importante de Europa es que a pesar de que la religión influye, el pensamiento del niño europeo es muchísimo más amplio que el pensamiento del niño de acá. De hecho, en España, el pensamiento del adolescente español, de verdad, tú te asustas y de repente entiendes o conoces el pensamiento que traen, porque ya saben
todo, a lo mejor hasta lo que se ha dicho en una tesis de doctorado sobre la Una educación sexual. gracias. Tienen un pensamiento muy expandido. Y sin embargo, aunque juega un papel fundamental la educación católica, no la toman tal cual. Por ejemplo, España es la madre de la religión católica, pero en España el tema de educación sexual está sumamente estudiado. O sea, hay muchísima información de por medio. Pero sí es interesante, ¿no? Es interesante porque dirían por acá que en México somos somos hipócritas y doble cara, dirían por allá, porque no nos gusta hablar de esto, pero ¿cuánta gente vota a sus hijos? ¿Cuánta gente busca abortos clandestinos? ¿Cuánta gente deja en la calle a sus hijos? ¿No los alimenta? ¿Por qué? Porque pues no, pero no lo hacemos, o sea, no hablamos de la sexualidad porque es pecado, pero pues sí podemos votar a los niños porque pues no tenemos para mantenerlos, o sea, hay una serie de cuestiones por allá que de verdad, de repente te pones a analizar y dices, Muy tóxicas. efectivamente, ¿qué somos entonces, no? Te pones a preguntarte cuál es el sentido de la vida, hacia dónde vamos, y todo eso. Y todo eso, ¿no? Muy bien, chicos, terminamos con nuestra pequeña charla. Realmente fue un gusto compartir este tiempo en plataforma con ustedes, como siempre. No me gusta, vuelvo a repetirlo y espero que por eso no haya un problema entre todos. No me gusta trabajar únicamente en una plataforma y subir documentos y descargar y calificar. No lo considero tan significativo. Me gustan estas charlas, me gustan estos momentos de tips, estas revisiones, estas generaciones de dudas, porque a la larga, para mí, si yo me pusiera de tu lado como estudiante, esto sería mucho mejor que únicamente trabajar en un sitio teórico, ¿no? Entonces espero que a nadie le provoque ningún problema. Como te lo comento, hoy no pasé lista, no voy a pasar lista. Eres bienvenido si quieres entrar. Si no, pues no pasa nada, no te voy a tomar rencor, no te voy a reprobar, solo estoy apuntando a quien no veo en la lista para que pues ya le pase el extraordinario. No, no es cierto, no es cierto. No, No. no es cierto, ustedes saben que no voy a tomar ninguna represalia, pero pues considero que si estamos abriendo este espacio es para ti y para tu beneficio sobre todo. ¿De acuerdo? Maestro,